Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Beth Frien, quien le propone matrimonio a Wea basados en el libro. Pasó el tiempo y llegó de nuevo el día de los enamorados. Hace 2 semanas fui a la tienda del joyero de diamantes para recoger un anillo y luego hice una reservación en un restaurante cerca de la compañía para comer el día de San Valentín. Sé que a Wea le gusta mucho este restaurante. Para la propuesta de matrimonio, planeé sorprenderlo después de que regresara al departamento. Wea no le gusta el ruido. Mi apartamento sería un excelente lugar para aplicar. El día de San Valentín está aquí de nuevo y el tiempo vuela muy rápido. Hei se atragantó porque su boca estaba llena de pan, murmurando mientras masticaba, sentado en la sala del departamento jugando con su teléfono, esperando su hora de almuerzo. Siguió trabajando y Mai realmente cumplió su palabra y no le dijo a Hei lo que pasó ese día, porque Hei no había venido a interrogarme en el último mes. Hey, ustedes dos han estado saliendo por un año. La voz de Wea resonó mientras miraba fijamente la pantalla del teléfono, viendo un breve clip de gatitos y cachorros. Hey, entonces, ¿cuándo te casas? Ya tienes 30 años. Hablas como si no tuvieras 30 años, tú también, le respondió. Solo tengo 30 y Mai solo 24, así que todavía es mucho tiempo. Hey agregó, pero este año ustedes dos tienen 30 años, así que pueden prepararse para su boda. ¿Es necesario celebrar una boda? Wea se giró para mirarme por un momento y luego agregó con indiferencia. Está bien si no es ahora, incluso si no hay matrimonio. Bueno, es tu decisión. En ese momento suena el teléfono de Hei. Él nos ignora e inmediatamente contesta la llamada de Mai. Mientras miro a mi amante con una cara muda, parece que necesito encontrar algo de tiempo para tener una agradable charla con él sobre el matrimonio. Nunca hemos discutido seriamente este asunto antes. Si Wea realmente no quiere casarse, nunca lo obligaría, pero al menos debería tener un anillo de bodas para confirmar y que los demás sepan que ya tiene pareja. Y el anillo lo usará esta noche. Hey, vete a casa. Feliz día de San Valentín. Bien, vi a mi mejor amigo saludarnos. Luego subió al BMW negro de su novio que estaba estacionado frente al edificio de oficinas, mientras que Ue y yo salimos a cenar al restaurante que habíamos reservado temprano en la mañana. Por temor a que Ue arruinara mis planes sorpresa cuando se emborrachara, pedí un vino tinto con una concentración de alcohol más bajo para beber. La comida y el vino tinto de este restaurante son deliciosos. Mi novio parece estar de buen humor. Parece que hoy es realmente muy apropiado. Voy a tomar una ducha primero, le dije mientras nos dirigíamos de regreso al apartamento. Wea asintió y encendió la televisión mientras yo me duchaba. Cuando fue el turno de Wea de tomar una ducha, inmediatamente saqué la caja del anillo que había guardado en el cajón y la puse en el bolsillo de mi pantalón. Luego me senté en la cama y jugué con mi teléfono. ¿Estás en el teléfono?, me preguntó el hombre que acababa de salir del baño en su pijama de manga larga. Y luego se sentó frente al tocador, conectó la secadora y comenzó a acercarse el cabello mojado. Te lo secaré, me levanté y caminé detrás de mi novio para secarle el cabello. ¿Por qué de repente estás siendo amable conmigo hoy? ¿Hay algo que esconderme? Wea me miró fijamente, sus ojos escudriñando mi rostro con recelo, como si buscara alguna pista. Debo admitir que su sexto sentido es muy preciso. Quiero servir bien a mi esposo. Hoy es el día de San Valentín. Hice mi mejor esfuerzo para poner una expresión normal. Parecía que Ue había aclarado sus dudas. Se dio la vuelta y siguió mirándose en el espejo. Y me pidió que siguiera ayudándolo con el secador de pelo. Y sequé su cabello por completo. King, mi esposo, todo está hecho. Gracias, Na. Ue se puso de pie. Puso su brazo alrededor de mi hombro y besó suavemente mi mejilla en señal de agradecimiento. Ven aquí, tengo algo que quiero darte. Después de decir eso, envolví mis brazos alrededor de su cintura y caminé junto hacia la cama. ¿Qué?, preguntó el otro. Abracé a Wea y lo dejé sentarse en mi ragazzo. Apoyé la barbilla en su hombro y le susurré al oído. King, tu regalo del día de San Valentín.